Hola, doctor Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Buena tarde. Aquí, mire, esperando ya que empiece la conferencia. Ok, sí puedo presentar pantalla ¿Ok? desde mi celular porque la cámara no sirve de mi computadora, entonces, bueno, ¿la van a grabar? Sí. Buenas Sí. tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces ya estoy listo a la hora que me indique. Ok, pues yo creo que vamos a aprovechar el mayor tiempo posible. ¿Ok? Voy a comenzar dándole la bienvenida a los padres de familia del Centro Escolar Aparicio. Pues este es un esfuerzo que hace Dirección General y el Departamento de Psicología para poder compartir con ustedes esta maravillosa conferencia a cargo del doctor Alberto Lerista. Les voy a platicar brevemente, de verdad que traté de súper resumir su currículum, que fue un poco complicado, pero bueno, él es licenciado en psicología, tiene la maestría en psicoterapia gestal, tiene la especialidad en psicodrama, un diplomado en psicoterapia humanista, un diplomado en programación neurolingüística, aparte ha estado en formación en psicología del deporte y tiene un diplomado en psicoterapia corporal. Entonces, pues, como podrán ver, están en excelentes manos y la conferencia del día de hoy que va a compartir con nosotros es la de cómo cuidar nuestra salud mental, ¿no? Pues, sobre todo después de todo esto que hemos estado viviendo. Claro que Los sí. dejo en muy buenas manos, doctor. Muchísimas gracias, licenciada, y bueno, un saludo a toda la comunidad de Aparicio, y para mí es un placer compartir con ustedes un poquito esta parte del trabajo con la salud mental, ¿verdad? Entonces, yo quisiera comentar con ustedes un par de cosas. Primero, bueno, ¿qué debemos entender por salud mental? Me voy a permitir hacer una pequeña exposición, les voy a compartir pantalla con la presentación, entonces, para que ustedes me puedan seguir más fácilmente. Muy bien, entonces la conferencia de hoy se llama Cuidado de la Salud Mental. ¿Qué debemos entender por salud mental? Bien, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en los manuales de las unidades de servicios públicos como Seguro Social, Salubridad, se toma la misma definición y nos dice que la salud mental es buscar un equilibrio, ¿no? Por eso la balanza que ustedes ven ahí, entre la persona en relación con su contexto sociocultural, es decir, con todo aquello que nos rodea en la parte social, en la parte nacional, estatal, local, etcétera. Y esta parte de equilibrio está relacionado con la parte emocional, con el bienestar emocional, con el bienestar psíquico y el bienestar social. Y aquí sí me gustaría hacer una pequeña anotación porque no necesariamente estamos hablando de bienestar, no es lo único que hay que buscar, sino la intención es lograr un bien ser. No es lo mismo bienestar que bien ser, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de esto para que nos quede muy claro. Los papás de repente o las mamás están con ganas de consentirse y se dedican una tarde o una mañanita para ir al spa, o que les hagan manicure o que les hagan una aplicación de una mascarilla, de que se cuiden de alguna forma. Entonces, después de ir al spa, tienen una sensación de bienestar. Pero la pregunta es, ¿eso que acabas de hacer, con lo cual tú logras bienestar, te hace ser mejor persona? Y ahí es donde viene para mí la idea de que la salud mental no solamente tiene con el bienestar o con no tener dolencias o no tener problemas, sino tiene que ver con el desarrollo de las capacidades propias de la persona, es decir, con una tendencia al bien ser. Y el bien ser está ligado a esta idea de cumplir con nuestra propia naturaleza, que es la naturaleza humana. Somos los únicos seres pensantes que aspiramos a la espiritualidad, que podemos amar verdaderamente, y a eso me refiero con la parte de bien ser, desarrollar todas nuestras capacidades, no solamente para lograr un bienestar, que eso está bien. Sin embargo, la intención es lograr un bien ser cada vez mejor persona, mejor ser humano. Y entonces, en el otro lado de la balanza, tenemos que ver que en el plano emocional tenemos que entender qué es lo que la persona siente.
Es decir, ¿qué es aquello que está experimentando primero como una sensación, como algo que pasa en su cuerpo, que después puede transformar en una emoción, ¿verdad? O responder a un pensamiento con una emoción. Y es una parte recién atendida por la psicología. De hecho, hay toda una tendencia ahora para hablar de desarrollo de habilidades socioemocionales, donde hablan de la parte emocional. Antes no, la emoción se veía como algo que teníamos en control, como algo que estaba oculto, que no tenía que manifestarse. Sin embargo, pues vemos la necesidad cada vez más imperiosa de que los jóvenes y los adultos, y sobre todo los niños, aprendan a controlar su vida emocional, ¿no? Esta parte de la inteligencia emocional, rápidamente lo voy a decir, tiene que ver con desarrollar 5 competencias, ¿no? 5 áreas de dominio que todas las personas debemos tener. 3 de ellas son intrapersonales, es decir, solamente yo puedo darme cuenta de ellas. Y estas competencias son 3, ¿no? La autoconciencia, es decir, darme cuenta de lo que me sucede en todas las dimensiones de mi persona. La segunda es el autocontrol. Y ojo, papás, porque esta es la parte a veces más difícil de desarrollar. Porque actualmente a los niños ya se nos educa de una forma, se les educa de una forma diferente a la que los que tenemos mi edad, que estoy muy joven por cierto, se nos tocó experimentar, ¿no? A nosotros nos ponían una gran cantidad de restricciones en casa y también en la escuela. Y esto, lejos de ser malo, es bueno porque nos permite tener control sobre las emociones, nos permite aplazar, postergar las cosas que nos pueden proporcionar placer, que son las que nos pueden distraer en cierto momento, para hacer lo que debemos hacer y no precisamente lo que queremos hacer, ¿no? Antes la disciplina era una condición fundamental para el aprendizaje, ahora los chicos no son capaces de mantener la atención, solo lo hacen por periodos muy cortos, pero precisamente porque cada vez tienen menos frustraciones, ¿no? Y esta parte de las frustraciones, quiero explicarles que tiene un efecto en los aspectos neurológicos. La parte frontal del cerebro, de los seres humanos, ¿verdad? Está ocupada de la toma de decisiones. Entonces, cuando un niño es expuesto continuamente a una frustración saludable, es decir, no frustrarlo por cualquier cosa, porque hay cosas que le pueden causar daño y es cuando tenemos que decir no y enseñarles que esas cosas no se deben de hacer, les ponemos restricción, esa parte de restricción va ayudando a madurar el lóbulo frontal. Y esto permite que los niños tengan la capacidad de autocontrol. Bueno, en un estudio que se hace muchos años, se descubre que los niños que tienen autocontrol cuando son adultos son personas que tienen desarrollos académicos mucho más elevados, desarrollo profesional mucho más completo, son personas que tienen menos problemas para vivir. Entonces, fíjense la importancia de controlar las emociones. La tercera competencia interpersonal tiene que ver con la sensación de logro y la automotivación, ¿sí? Logros pequeños. Cada vez que hacemos algo, nos tenemos que reconocer ese logro porque eso nos motiva y nos da incentivo para seguir haciendo cosas bien, ¿no? Tenemos un círculo virtuoso de éxito. Entonces, fíjense bien porque aquí 2 cosas importantes, ¿no? Enseñarle a los niños a terminar lo que empiezan, eso es básico, ¿verdad? Y a no posponer. Terminar las cosas cuando las tienen que terminar y hacer las cosas cuando las tienen que hacer. Bueno, inteligencia emocional, estoy hablando de la parte del lado derecho, donde hablamos de las sensaciones y las emociones. Y las otras 2 competencias son interpersonales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tienen que ver con la gente que nos rodea. Una de ellas es la empatía, que tiene que ver con ser atentos a las necesidades de los demás, responder de una manera adecuada a los sentimientos de los demás, no aprovecharnos de ninguna condición que marque vulnerabilidad en la otra persona. Y también otra competencia es la comunicación y el trabajo en colaboración y el liderazgo. Entonces, esas 3 habilidades forman las competencias interpersonales. Bueno, hablo de la primera parte. Lo que la gente piensa también es importante. A ver, papás, quiero que ustedes sepan que el origen de todo lo que hacemos es un pensamiento. Todo empieza con un pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento? Bueno, un pensamiento es aquella experiencia donde nosotros en nuestro interior nos representamos la realidad. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si yo les digo en este momento, a ver, papás, ¿recuerdan cuando hicieron su primera comunión? Bueno, los que la pudieron hacer o los que no recuerdan una etapa de su vida cuando tenían 10 años, un momento importante, o a lo mejor su graduación de la primaria, ¿verdad? Ustedes van a tener una remembranza y eso que ustedes tienen en su mente en este momento tiene que ver con un pensamiento, ¿no? Nosotros pensamos de múltiples maneras, de muchas formas. Uno de las cosas a las que le llamamos pensar es evocar o recordar. La otra es imaginar, planear.
Y otro tipo de pensamiento tiene que ver con abstraer cosas, por ejemplo, pensar en filosofía o en matemática, cuyo objetivo básicamente no es tanto aprender a hacer cuentas. La matemática tiene el propósito fundamental de enseñar a pensar. Entonces, fíjense bien, porque pensar en este contexto que nos ha pasado futuro, tiene que ver con usar nuestras habilidades mentales para resolver problemas, para poder representarnos unas realidades alternas, para crear cosas en nuestra mente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el pensamiento es todo aquello que sucede en nuestra cabeza, digamos, a través de imágenes, de sonidos, incluso que nos llevan a tener sensaciones, ¿no? Entonces, todo empieza con un pensamiento. Debo estar atento a las cosas que pasan por mi mente, a las cosas que yo meto en mi cabeza también, ¿no? Y aquí es bien importante, papás, que se den cuenta que la salud mental está en relación de la información que yo llevo a mi mente, y que mi mente tiene un proceso y que finalmente está ahí a veces durante mucho tiempo y que tiene como resultado actos o emociones también, ¿no? Voy a poner un ejemplo de esto. Si de repente por cualquier cosa un niño decide ver una película, por accidente, porque se lo propone, de una película de terror, si la película es demasiado impactante, esa información se va a mantener en su cabeza y va a tener repercusiones a lo largo del tiempo que esa información dure en su cabeza, ¿verdad? Después de que los niños ven películas de terror, o los papás también, en la noche les da miedo ir al baño, prenden la luz, hacen cosas, porque la información que está en su cabeza genera respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo acto empieza por un pensamiento, y eso es bien importante. Por eso tengan cuidado, las cosas que ven, que escuchan, aquellas cosas que leen, aquella información que ustedes introducen en su pensamiento es importante para tener salud mental, ¿no? Una sensación de bienestar y de lograr una intención positiva en lo que hacemos. También está la parte de actuar, que esto ya es una parte donde invariablemente entramos en la parte social, ¿sí? Los pensamientos que nosotros tenemos nadie los ve, los sentimientos y las emociones tampoco las ven, pero lo que hacemos, nuestros actos, esos son visibles, ¿verdad? Y entonces, si ponemos cara de algo, de susto, de sorpresa, de alegría, es muy visible, eso es una conducta, tiene que ver con la actuación. Las cosas que decimos, la manera en que caminamos, nos sentamos, incluso nos vestimos, la forma en que nos relacionamos con la gente habla de nuestro actuar. Entonces, atendemos también a esto en la parte social, pero también aquí entra la salud mental, está en relación a la forma en que respondemos al estrés. Y esto es bien interesante, ¿no? Les voy a explicar rápidamente cómo es que las personas entramos en una dinámica para poder comprender el estrés. Lo voy a explicar de esta manera. Piensen, por ejemplo, que hay factores que instintivamente el ser humano tiene. Digo instintivamente porque nuestro equipamiento neurológico también tiene una parte muy primitiva, ¿no? Nos manejamos a veces por instinto. Entonces, ante una amenaza, esta parte instintiva nos da la posibilidad de emitir tres tipos de respuesta. Una amenaza, me refiero a aquella condición que sea percibida por la persona, por el niño, por el papá, por alguien, por un ser humano, como algo amenazante para su salud, para su estabilidad, para lo que sea. Entonces, fíjense bien, porque en este caso, las personas cuando estamos ante una amenaza, de manera instintiva, bueno, dos de estas respuestas son instintivas, son las siguientes. Primero, ante una situación amenazante, huimos, y nuestro cuerpo está dotado fisiológicamente y físicamente para huir. La parte inferior de nuestro cuerpo, dense cuenta, nos da esa posibilidad de salir, de caminar, de retirarnos, de salir corriendo de ahí. ¿Ok? Es más, en nuestro lenguaje coloquial, cuando estamos en una situación que nos da temor o que nos amenaza, la gente dice, patitas, ¿para qué las quiero? Entonces, tiene que ver con esa disposición a huir. La segunda es la capacidad de luchar, y nuestro cuerpo en la parte superior está dotado para la lucha. Tenemos dientes, tenemos manos, tenemos uñas, tenemos, ¿no? Como remanente de lo que eran las garras en las especies inferiores, y también podemos gritar, podemos provocar la huida de la otra persona. Y entonces, vean, estas dos respuestas, ante una amenaza podemos responder de esa manera, huyendo o luchando, es decir, enfrentándola abiertamente, ¿bien? Y los seres humanos tenemos la posibilidad también de generar otro tipo de respuesta, que es la adaptación, ¿no? Esto ya implica procesos más elaborados para manejar el estrés, ¿no? Elaborados como tomar decisiones, como ponderar cosas, como darle peso a las circunstancias, empezar a analizar,
tomar determinaciones en relación a lo que vamos a hacer y dar como respuesta ante una situación amenazante. Bueno, y en esta condición de adaptación interviene la parte de la autorregulación, que es una de las habilidades emocionales muy importantes, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. De forma natural respondemos a eso. Pero también en la generación del estrés influyen factores internos, aspectos de la persona, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos una valoración, una evaluación de nuestra propia persona. Y entonces, ante amenazas, nosotros, de acuerdo a esta idea que tenemos de lo que somos, la vemos como muy chiquita, nos vemos muy chiquitos o nos vemos suficientemente aptos para dar respuesta. Eso tiene que ver con lo que en términos más comunes se denomina autoestima. Entonces, nuestra autoestima determina la forma en que valoramos una amenaza. También es riesgoso porque si tenemos una autoestima inadecuada, positiva, si nos queremos más de lo que habitualmente está permitido para la salud, entonces minimizamos los riesgos y corremos riesgos que no son necesarios, ¿no? O por el caso contrario, nos sentimos inferiores a la circunstancia y nos dejamos avasallar por la circunstancia. Entonces, estos factores externos más estos factores internos sobre el tiempo, ¿verdad? La duración que nosotros nos mantenemos en esa tensión nos va a generar una cantidad de estrés. Ahora, les quiero decir que el estrés no es tan desfavorable, el estrés es parte también importante para nuestra vida, porque es esa tensión que es necesaria en cierto nivel, en cierta condición, para poder llevarnos a la acción. Cuando hablo de esto, quiero que piensen, por ejemplo, en un arco de cazador y una flecha. Y entonces, para poder lanzar la flecha con el arco, tiene que haber cierta cantidad de tensión en el arco, ¿verdad? Que le permita a la flecha el impulso necesario para lograr su objetivo. Bueno, el estrés en nuestra vida tiene esa utilidad en beneficio de la persona. O sea, una cantidad considerable de estrés nos permite movernos hacia el alivio del estrés y conseguir lo que nosotros en algún momento queremos. Es decir, lo contrario al estrés, el disestrés o el distrés, tampoco está tan bien, porque en ese caso nuestra energía no está disponible para nosotros mismos y dejamos que las cosas vayan transcurriendo y pasando sin una participación nuestra. Entonces, ese es el punto. Sí necesitamos una cantidad de estrés saludable, digamos, aquella que me impulsa a atender mis necesidades, y voy a poner un ejemplo de esto ahora, ¿verdad? Cuando tenemos hambre, esa hambre nos genera cierto nivel de tensión. Pero llega el punto en que si no respondemos a tiempo, esa tensión se vuelve muy grande. Y hay gente que se enoja cuando tiene hambre, porque ya rebasó esa condición de estrés saludable. Entonces, lo que me permite sentir hambre, ¿verdad? Lo que me lleva a hacer es pasar a la acción, ir a buscar alimento y atender mi necesidad. Cuando yo me alimento y me procuro el alimento, en ese momento esa tensión desaparece. Y los seres humanos estamos expuestos continuamente a necesidades. Entonces, cada necesidad nos genera una mínima o a veces una gran cantidad de tensión, y que a veces nosotros le ponemos más tensión cuando postergamos las cosas, ¿no? Hace rato le decía que también en inteligencia emocional que una habilidad es la automotivación, y lo que nos lleva a la automotivación es esta idea de no postergar, de hacer las cosas en el momento que las tengo que hacer para obtener la gratificación adecuada. Bueno, en términos generales, esta es la idea de la salud mental. Y entonces, ¿qué hacer para cuidar nuestra salud mental en estas situaciones de estrés que estamos viviendo, ¿no? Porque quiero que se den cuenta que el hecho de que hay una amenaza real, como la enfermedad, la pandemia, es una amenaza real, o sea, no es algo que estamos inventando. Nos va a generar o nos ha generado tensión. Adicional a esto, el permanecer en casa, también el interactuar con las personas, aunque las querramos mucho, nos va a llevar a tener roce con ellas, ¿no? Y a marcar diferencias más claras, ya entonces empezar a buscar un espacio de intimidad que cuando estamos con todo en casa no podemos tener. Y hablo de intimidad a ese espacio donde yo puedo estar conmigo mismo, que me permite reflexionar, que me permite atender mis necesidades, ¿no? Que me permite el ocio, que es una, digamos, cualidad que debemos desarrollar para poder pensar. Y entonces no lo tenemos, porque estamos envueltos de relación, estamos rodeados de personas, y el roce natural nos genera tensión. Bueno, cuando tenemos
tenemos niños ni se diga, porque el niño Sí, permítanme tantito, voy a checar qué sucedió. ¿Sigue sin escucharse? ¿Nada? perdón, creo que hubo Ah, no sé qué problema pasó, pero me salía, no sé dónde me quedé, perdón, hasta dónde me escucharon. hasta donde usted estaba hablando sobre las situaciones de estrés que se incrementaban con los niños. Ah, perfecto, bueno, no faltaba mucho, ¿no? Hablaba de la pandemia, que es una amenaza real, estaba hablando también Sí. del hacinamiento a veces, del estar en encierro, en esta incapacidad de relacionarnos con las personas, estaba hablando también de esa necesidad de privacidad que todos los seres humanos tenemos, de que los niños particularmente necesitan el movimiento para poder contribuir a su propio desarrollo neurológico, social, emocional, que bueno, ahora pues la necesidad nos ha llevado a mantenerlos sentados, ¿no? Y queriendo exigirles una atención, yo digo que perpetua, cuando en realidad eso es muy difícil, ¿no? Entonces, pues esto nos lleva a entender que la salud mental sí es importante en todo este contexto de lo que estamos viendo, de la forma en que gestionamos el estrés, de la forma en que lo enfrentamos. Y yo les decía, bueno, ¿y por dónde comenzar a trabajar con la salud mental? Entonces, justamente es lo que quiero presentarles en este momento. Regreso a la presentación y quisiera mostrarles esta lámina. Los aspectos a considerar en el desarrollo de la salud mental en la familia. Por aquí podemos empezar a favorecer el aspecto de la salud mental en la familia. Son 4 elementos que son complementarios e interdependientes, que como un enfoque sistémico propio, ¿verdad? Si incidimos en uno de ellos, naturalmente vamos a modificar o incidir en los demás. Es decir, si yo muevo un poquito de comunicación, va a haber afectación en correr el riesgo, en las reglas y en la autoestima, ¿no? Entonces, fíjense bien, porque cuando yo pienso en cómo empezar a favorecer o facilitar la salud mental en la familia, con los jóvenes, lo primero, y a lo que me voy a abocar específicamente de hoy, aunque posteriormente nos podamos encontrar y platicar de lo demás, voy a empezar por la parte para mí más sustancial.
Y la parte más sustancial para mí, ahorita lo voy a exponer, ¿verdad? Está en relación a esto. Bueno, estos 4 elementos los puedo ver en una familia funcional y en una familia disfuncional, y cómo están cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablo de autoestima, en una familia funcional, los integrantes de la familia siempre van a buscar hacer que la persona reconozca su valía y se sienta valiosa continuamente, que se sienta como con esta condición de que importa simplemente por el hecho de ser persona. En el caso de una familia disfuncional, la autoestima siempre es maltratada o siempre es dañada y la persona habitualmente se siente devaluada y entonces pues la autoestima se encuentra hacia abajo. En la familia funcional, la comunicación, hay 2 flechitas que apuntan en una misma dirección y esas flechitas hacen referencia a lo que se dice y lo que se hace, ¿no? La comunicación verbal y no verbal. Hablamos de, cuando van en la misma dirección, hablamos de congruencia. En la familia disfuncional hay una parte de la comunicación verbal y la no verbal que van en sentido contrario. Y eso es lo que hace que la comunicación sea disfuncional. Digo una cosa con mis palabras, pero con mi actitud manifiesto lo contrario. En una familia funcional las normas son flexibles, ¿no? Son como estas curvas con crestas y valles, y en una familia disfuncional son cuadradas, son rígidas las reglas, las normas. También tenemos que ver con una familia funcional, el tipo de sistema es abierto, es como esta espiral que está expresada ahí en esta imagen, y también en un sistema disfuncional es algo cerrado. Es decir, las personas no incorporan cosas del exterior y tampoco aportan nada hacia el exterior. Entonces, voy a empezar ahora a hablar propiamente de la autoestima. Pongan atención. A partir de este momento, voy a tomar solamente el tema de autoestima como la base o el inicio para desarrollar la salud mental dentro de la familia, ¿no? Y entonces, cuando hablo de autoestima, hablo de esta importancia que necesitamos darle a la persona, a las personas que nos compartimos en la familia, con las que viven con nosotros, al esposo, a la esposa, a los hijos, si es que viven algún abuelo, pues a los abuelos, o algún tío, o a la familia extensa, le tenemos que dar el reconocimiento de que son personas y que tienen un gran valor por serlo, simplemente por el hecho de ser personas. ¿Ok? Y entonces, para que sea más claro, en este caso, voy a hablar de que la autoestima se refuerza o se desarrolla a partir de algo que voy a denominar caricias. ¿Ok? Una caricia es una transacción, es una comunicación que tiene la intención de reconocer la presencia de la otra persona. A ver, vuelvo a clarificar esta idea. Una caricia es una interacción o una transacción que tiene la intención de reconocer la presencia de otra persona. Bien, voy a dar un ejemplo de esto. A veces en las familias los papás y los hijos tienen relaciones como de este tipo, ¿no? Un niño se porta mal, eso desagrada al papá o a la mamá, y entonces el papá le aplica lo que conocemos como la ley del hielo, ¿sí? Es decir, lo ignora, no le hace caso, el chico le habla y el papá se voltea como si fuera transparente y no estuviera, y eso es muy perjudicial para la persona del niño, porque no lo está reconociendo. A ver, entiendan eso. No le está dando un castigo, está infligiendo una condición donde descalifica la presencia de la otra persona. Y en el término de salud esto es bien importante, ¿no? Entonces, ignorar a alguien, negar su presencia, ¿verdad? Es algo que va lacerando profundamente la valía de la persona. Entonces, hablo de esto precisamente, no hay una caricia, aunque hay una conducta, es una conducta orientada a no reconocer la presencia del otro. Ojo con esto, ¿eh? Porque quiero que a partir de esto entendamos lo que sigue. Bien, si un pequeño se encuentra en un ambiente adecuado, con abundantes caricias positivas, incondicionales, y aquí remarco la parte de incondicionalidad, es decir, que se dan simplemente porque queremos dar, ¿verdad? Donde los padres y el resto del grupo familiar tienen lo que necesitan, tanto material como psicológicamente, aprenderá a estar bien y percibirá que sus padres también lo están. A ver, esa es la primera condición, ¿verdad? Tenemos que
querer a la persona simplemente porque es persona, no tiene que hacer otra cosa, ¿sí? Y le estamos dando caricias positivas, estamos reconociendo su presencia incondicionalmente. Es decir, no tiene que hacer absolutamente nada para que nosotros reconozcamos que es una persona valiosa. No nos tienen que complacer, no nos tienen que agradar, simplemente por el hecho de ser y de existir, tenemos que hacer un reconocimiento de su persona. ¿Bien? Bien. Pero si esto no ocurre, como lo señalamos aquí en esta diapositiva, si el niño no percibe las caricias que necesita, las buscará. Ojo con esto, ¿eh? Anticipará conductas que sean en su ambiente susceptibles de premio. Se convertirá en alguien obediente, respetuoso, ordenado, con tal de recibir caricias, aclaro. O de cualquier otra manera que guste o que sea conforme a los padres. Con tales comportamientos considera caricias positivas. Sin embargo, estas serán a condición de hacer lo que otros esperan y por tanto aprender a estar bien cuando realiza lo que los otros quieran o esperan los demás. Bueno, voy a poner un ejemplo muy concreto. Piensen en un niño de 3 añitos que es muy simpático, niñita, igual una niñita muy simpática, muy linda, muy agradable, que de pronto está en casa y escucha una canción en algún aparato de sonido y empieza a cantar la canción un pedacito y empieza a bailar y empieza a hacer la gracia, lo que hacemos los papás, y entonces la mamá le dice, oye, qué bonito bailas, te ves bien bonita. Ahora que venga la abuela, le vas a bailar este cachito de canción, ¿ok? Bien. Pasan los días, llega la abuela a casa, la mamá le pide a la niña que replique la experiencia del baile y la niña dice que no quiere. Y entonces la mamá, escuchen lo que va a decir. A ver, nena, por favor, si no ya no te vamos a querer. Si no bailas, la abuela se va a enojar, o yo también, así es que mejor baila. Y entonces ya están condicionando una situación de relación, la cual es inconveniente para la autoestima, porque el niño va a aprender solamente a complacer. Y no está mal que complazca, ¿verdad? Pero no con esta intención o con este propósito. Entonces, fíjense bien, porque con tal de recibir reconocimiento, el niño va a hacer cosas que a veces no quiere hacer. Y no tiene nada de malo que no las quiera hacer, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho porque no nos queda de otra, aparentemente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos ido a fiestas donde no queremos estar, con personas que no nos gustan, y a veces tenemos que estar ahí para que no hablen mal de nosotros o piensen cosas raras de nosotros? Bueno, la siguiente situación, si esta conducta adaptativa tampoco lleva a la consecución de caricias necesarias, el niño anticipará conductas susceptibles de castigo. Vean, esto es bien riesgoso. Será díscolo, opositor, sucio, ahí medio amaneradillo, y con ello considera caricias condicionales negativas, que al menos son caricias y sirven para nutrirse su hambre básica de reconocimiento. Ojo, hay muchos niños que empiezan a dar problemas sin una explicación lógica. Problemas en la escuela, problemas de conducta, problemas de rendimiento. ¿Sí? Lo que están pidiendo a gritos realmente es que los volteen a ver, que les dirijan atención, que no consiguieron por la buena. Entonces hay niños que se van a volver opositores desafiantes, van a retar a la autoridad. ¿Qué están pidiendo estos niños? Están pidiendo a gritos control, están pidiendo a gritos atención, al menos que los tomen en cuenta para que sean regañados, ¿no? Bueno, voy a plantear esto desde una posición de los adultos. ¿Sí? Hace muchos años había un bolerito que decía más o menos así: ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. A ver, esto es una manifestación clara de lo que estoy diciendo. Prefiero un maltrato a que me ignores. Y hay niños que hacen eso, que se provocan alguna situación de conducta para ser, aunque sea, ¿verdad?, golpeados o maltratados. Eso es una caricia negativa, pero es una caricia. Vean lo riesgoso que está este asunto. Y finalmente, puede todavía ocurrir que también estos comportamientos le lleven al fracaso en su deseo de satisfacer su primera necesidad de caricia. Es posible que entonces se enferme. Ojo con esto, aquí está la parte crítica, somatizando así su desasosiego interior, o puede que se lesione, ¿no? Ahora tenemos esta tendencia de los chicos al cutting,
o que tenga frecuentes accidentes, que no son accidentes. Tal vez de este modo consiga al menos caricias de lástima o de rechazo. Aprenderá así a estar mal, porque es de esa manera como consigue ser visto o tenido en cuenta. A ver, fíjense bien, porque hay niños que se enferman bien seguido. De la garganta, del estómago, de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y están gritando con urgencia de atención. Y si en casa no le dan atención, en el hospital sí. Y van a buscar al médico o al hospital visitas recurrentes para que les hagan caso. Es más, hay un síndrome de adultos que hacen eso, que van al hospital llevando a sus hijos enfermos para que al menos alguien los atienda, ¿no? El síndrome se llama síndrome de Münchhausen, ¿ok? Entonces las mamás provocan y lesionan a sus hijos para ir al hospital, y en el hospital a la mamá, ay, no se preocupe, aquí quédese tranquila, le llevan que la mantita, bueno, en Estados Unidos aquí no se da, pero las mamás a veces hacen eso. Entonces, ojo con esto porque es importante. Vean qué tan necesarias son las caricias y dónde empieza la salud mental en las personas en casa. A través de fomentar una sana autoestima, a través de caricias. Ahora les voy a hablar un poquito de una clasificación de las caricias, ¿ok? Y aquí voy a poner clasificación de caricias. Por el medio que es de transmisión, pueden ser físicas, que son las más potentes y las más importantes, son caricias directas de contacto cercano, un abrazo, un beso, una palmada, un apretón de mano, etcétera, etcétera. Son las caricias más potentes, las caricias físicas. Claro, por cuestiones sociales, no todo el tiempo y no en todos los lugares podemos tener ese tipo de acercamientos con la gente, ni con todas las personas. Entonces, como no pueden ser todo el tiempo caricias físicas, hemos sustituido las físicas por caricias verbales. Las palabras acarician, ¿ok? Entonces, claramente nosotros nos damos cuenta cuando alguien nos regala una caricia, cuando nos dicen, oye, qué inteligente eres, lo recibe uno bien, ¿no? Claro, si estamos acostumbrados a eso. Porque hay gente que le dice uno, qué inteligente eres, y en automático se descalifica, se descuenta la caricia y dice, ay, no es cierto, ¿verdad? Lo rechaza. ¿Por qué? Porque ha sufrido un aprendizaje de rechazar las cosas buenas, pero las palabras son importantes. Cuando a un alumno le felicitamos porque ha hecho un buen trabajo, cuando vemos que es responsable y se lo decimos, cuando un compañero tiene un rendimiento extraordinario o inusual, entonces este tipo de caricias van reforzando, ¿verdad? Las verbales también son importantes, ¿ok? Están las escritas también, ahora por WhatsApp ya hay emojis, emoticones, que nos hacen también representar estados de ánimo en los que podemos incurrir. Están las gestuales, ¿no? Hacemos caras, hacemos gestos, ademanes que tienen la intención de reconocer la presencia del otro. Ahora, por la emoción o sensación que invitan a vivir, pueden ser positivas, son todas aquellas caricias que nos regalan o regalamos que tienen el propósito de hacer sentir bien a la persona, ¿ok? Decimos cosas bonitas a la gente. Pero también hay caricias negativas, ¿sí? Y estas pueden ser agresivas, que causan dolor, daño moral o físico, o de lástima, lastimeras, que favorecen la desvalía personal. A ver, fíjense bien, porque de repente hacemos reconocimiento de cosas que no están bien. Alguien saca 10, esperando el reconocimiento del papá, y el papá le dice, ay, pero si ya a tu edad no era en una materia, era en todas. Entonces, eso es una caricia negativa, ya lo descontó terriblemente. ¿Sale? O le decimos, bueno, pues ojalá y fuera así todo el tiempo, ¿no? Ya le estamos dando una caricia negativa de lástima, ¿no? O le decimos, bueno, a lo mejor, tal vez tu maestro te estima mucho y por eso te ayudo. O sea, son respuestas que de pronto he escuchado en la gente, ¿eh? No estoy inventando. Ahora bien, por los requerimientos o condiciones para dar o recibir caricias. Pueden ser incondicionales, aquellas que simplemente porque queremos otorgar las otorgamos, condicionales, como ya vimos, si haces algo a cambio, lo damos a cambio de algo, de aproximación, ¿no? Nos vamos haciendo como, vamos tratando de hacer un cerco emocional con la persona a través de caricias o de atributivas, reconocemos características buenas en las personas o malas en las personas, y de orientación también, ¿no? Vamos nosotros como diciendo a la gente, hey, vas bien, échale ganas, esas son las de orientación, nos van encaminando a cierta condición que es deseable para la persona y para la gente que da la caricia. Por la sinceridad que llevan, ¿no? Pueden ser auténticas, estas son las más valiosas, estas que son espontáneas, que nos salen del alma, pueden ser falsas, ¿no? Ahí también lo sabemos, cuando alguien
ve que te cortas el cabello y te dice, ay, qué bien te ves, ¿no? Entonces ya nos está dando ahí un golpazo, ¿no? Con una caricia falsa. Y las mecánicas, aquellas de todo el tiempo, ¿no? Te amo. En los WhatsApps, a la familia, a la gente, casi siempre todo el mundo le pone, te amo, te amo. Es tan mecánico, y ya no es tan reconocido como realmente una caricia, ya es como parte de algo que va implícito en los mensajes. Por su influencia en el bienestar, pueden ser adecuadas o sanas o inadecuadas o malsanas. ¿Sí? Hay caricias negativas que causan mucho daño, insisto, pero vean, la autoestima está ligada con eso. ¿Cómo pulimos a una persona? Básicamente con caricias positivas, reconocimiento de que es una persona digna, importante, valiosa, simplemente por el hecho de ser persona. Claro, hay comportamientos que no podemos dejar pasar por alto. Y entonces las reprimendas, las sanciones, lo que llamamos castigos, ¿no? También son caricias que van orientadas a inhibir comportamientos. Entonces, ojo también, papás, porque no es todo el tiempo querer a los hijos por quererlos. Hay cosas que tenemos que educar y formar en ellos. Y aquí tenemos que poner límites, pero será un tema que yo preferiré platicar después. Pero la autoestima, acuérdense que es la condición inicial y básica para la salud mental. ¿Ok? Aquí voy a presentar algunas leyes generales de las caricias. Y primero, son indispensables para la supervivencia física y psíquica de la persona, ¿no? Una persona que no recibe afecto no crece ni física, ni emocional, ni mentalmente como debería de crecer. Y hay experimentos ya y anecdotarios donde se habla de privación de sensación y de reconocimiento, donde la gente llega a tener hasta estados alternativos de conciencia patológica, ¿no? Llegan a desarrollar alucinaciones o cosas severas por no tener reconocimiento de personas. Ya empieza la gente a alucinar. Las caricias son fuentes de energía positiva o negativa según la vivencia que tengan. O sea, las caricias nos dan motivos, nos ponen la pila, digamos. En todos los casos preferimos las caricias negativas a no tener nada, lo que les decía, ¿no? Es preferible un regaño a no tener ninguna caricia. Entonces, ojo con eso. Las caricias afectan siempre el concepto que la persona tiene de sí misma, de sus atributos y de su desarrollo posterior. Las bromas típicas y frecuentes que destacan lo negativo, aunque son de forma inofensiva, aparentemente, y desenfadada, tienen un efecto negativo sobre la persona. Y por tanto no son tan bromas. Y aquí encontramos el bullying verbal, ¿no? Donde a la gente le decimos cosas, marcamos sus diferencias o aquello que lo hace diferente, y con eso ya estamos generando un problema en la persona. Las caricias incondicionales son las más fuertes, ya lo había mencionado antes. El efecto de la caricia depende de la calidad con que esta es dada, y esta calidad depende de 5 atributos. A ver, la calidad de una caricia tiene que ver con que sea sincera, que sea personalizada, ¿verdad? Que sea única para esa persona a la que le estamos dando la caricia. Que sea adecuada, ¿verdad? Que sea directa, bien, que se diga lo que se tiene que decir, que sea dosificada, ¿no? Que no se dé cada ratito, que se administre cuando se crea conveniente y necesario, y que se diga por qué se da esa caricia. ¿Sí? A lo mejor a nuestros hijos cuando tienen buenas calificaciones, les damos un regalo, ¿verdad? Les decimos, oye hijo, me alegra mucho que seas un buen estudiante y lo veo por tus calificaciones, y pues como consecuencia de eso yo me siento con la necesidad de recompensarte y de reconocer tu esfuerzo y te felicito. ¿Okay? Y sigue adelante. Esa es una forma de reforzar con estos atributos. Bien, cuando estos atributos no son correctos, por ejemplo, se dan por exceso, el exceso, ¿no? Entonces pierden su valor y también la gente ya no les cree, ¿no? O sea, sabemos cómo la gente dice cosas que a veces ya no siente. La 7, para obtener la molécula de caricia es necesario que una caricia positiva o bien 10 caricias negativas, y esto es esto, a ver, les voy a platicar rápidamente esta molécula de caricias, ¿no? Si en algún momento hemos recibido 10 caricias negativas, es decir, que nos dicen cosas feas, alguien nos las dice, 10, con que nos diga una, con eso borramos las 10. Una caricia positiva tiene la fuerza de 10 caricias negativas. Ojo con eso, ¿eh? Claro, no hay que dar caricias negativas, pero sabemos que cuando demos una caricia positiva bien dada, estamos haciendo algo importante por la persona. Cada persona tiene su umbral de recepción de caricias, de tal modo que una persona necesita más o menos caricias. Sí, hay gente que dice, ay, yo no soy tan empalagoso, nada más con que me digan una vez al día que me quieren, ya tengo suficiente. ¿Es verdad? Y habrá gente que necesite continuamente que le estén dando caricias. Tampoco
malos, ¿no? Hablamos de este umbral precisamente. Bien, cada individuo tiene un canal preferente en la recepción de caricias, ¿no? Cosas que ve, cosas que prueba, cosas que toca, cosas que escucha. Por ejemplo, hay personas que acarician con la comida. Nos hacen sentir bien dándonos de comer, ¿sí? Y quiero que se den cuenta de eso, porque hay mamás que son espectaculares para la comida. Nos reconocen todo, es nuestro cumpleaños y nos hacen una comidita, la más rica, la que nos gusta, ¿verdad? Nos acarician el gusto, también nos acarician la vista, de repente la esposa se pone guapísima y dice, wow, ¿no? Ya, me regaló la caricia visual. Entonces, importante. Bien, las caricias pueden ser acumuladas, cada persona puede reponer su banco de caricias acumulándolas durante días, semanas, para luego poder recurrir a él en un momento que le sea necesario. ¿Ven? Hay gente que va recolectando, cuando está triste alguien, no se enfoca en la tristeza, sino en los momentos pasados donde ha estado feliz, donde le han hecho saber que es alguien importante y valioso. A esto habla. Tenemos una economía de caricias muy interesante, ¿verdad? Entonces, tenemos un banco de caricias. También acumulamos caricias negativas. Hay gente que, aunque le digan muchas veces que es una persona importante y valiosa, con una vez que tenga una experiencia contraria, basta y sobra para pasársela mal mucho tiempo en el día. Entonces, va a depender de qué acumulamos, cosas positivas, cosas negativas, etcétera, etcétera. Cada persona dispone de un filtro de caricias, ¿verdad? Y en función de ese filtro, rechazará o aceptará una u otras, ¿no? También sabemos que las caricias no surten el mismo efecto en una persona que en otra. Esto también hay que saberlo, cada persona es única. Y si conocemos bien a la persona, sabemos qué le complace y qué le gusta y le podemos reconocer a la persona aquello que le es importante que le sea reconocido. La caricia es un recurso natural, gratuito, inagotable y que está al alcance de todas las personas. No nos cuesta nada dar caricias en la interacción en la familia, caricias positivas sobre todo, ¿verdad? Y solamente dan caricias positivas las personas que se consideran valiosas a sí mismas, ¿ok? Bien, entonces fíjense bien porque la autoestima, estoy dando tips de cómo fomentar la autoestima en casa, ¿sí? Tenemos que hacer que la persona se sienta bien consigo misma, que la persona reconozca que es valiosa, que es importante, e insisto, simplemente por el hecho de ser persona. Este es el punto inicial de lograr una condición de salud mental en los integrantes de la familia. Porque la forma en que se valoran, la forma en que se ven a sí mismos, determina esa adaptación al ambiente, esa forma de relación con lo que piensa, con lo que siente, con lo que hace, y ese manejo adecuado del estrés. Una persona con buena autoestima sabe afrontar las amenazas que la vida le presenta de una manera mucho más adecuada. Entonces, vean cómo las caricias nos llevan a fomentar la autoestima. Y por último, quiero que ustedes vean esta imagen, porque les quiero comentar algo que para mí resultó muy ilustrativo, ¿no? Y les quiero contar una historia. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, tuve la posibilidad de ser invitado a trabajar a una casa hogar en Ciudad de México, en el barrio de La Merced, donde el responsable de esta casa hogar, ¿verdad? Trabajaba con niños de la calle. Voy a quitar la imagen ahora, voy a verlos ahora y interactuar con ustedes. Entonces, fíjense bien porque cuando fui invitado a trabajar con estos niños de la calle, eran niños que vivían en la indigencia, que tenían problemas incluso con adicción. Fueron niños que fueron dejados en la calle o se escaparon de su casa por el maltrato y una condición de verdad muy lastimosa. Entonces, este padrecito que tenía la casa hogar fue muy famoso, a lo mejor algunos de ustedes han oído hablar de él en algún momento, ya falleció hace algunos años, le conocían como el padre Chinchachoma. De hecho, hay videos de él en YouTube. Es una persona muy peculiar. Él era de origen español, con un tono de voz muy grave, muy fuerte, muy mal hablado para ser sacerdote, pero era su forma de acercamiento con los chicos. Entonces, cuando yo llegué ahí, le dije al padre, ¿yo qué voy a hacer? Me dice, bueno, usted va a tener la responsabilidad de volverle la apariencia de personas a los niños que voy a traer. Escuchen lo que me dijo, volverle la apariencia de personas, ¿ok? Entonces yo dije, bueno, no entiendo, pero cuando él se fue una mañana y regresó con 4 niños, entonces me di cuenta por qué decía esto. Los niños llegaron en condiciones muy deplorables,
¿verdad? Sucios, descalzos, con el cabello todo muy descuidado, ¿verdad? Y había un niño en particular que me llamaba la atención. Ese niño tenía 5 añitos. Y me llamó la atención porque estaba todo sucio, mugroso, mugroso, menos la parte de la nariz y la boca. Toda esta parte la tenía limpia, clara. Entonces cuando le pregunto al padre, oiga, ¿pero por qué? Yo no tenía ni idea de por qué. Me dice, bueno, es que con esta mano toma un trapo con inhalantes que le hacen daño, lo pone ahí y es la única parte que tiene, digamos que no sucia. Entonces, lo que yo tenía que hacer con estos niños era ver que se bañaran, ¿verdad? Cortarles el cabello después de que se bañaban, cortarles las uñas de pies y manos, si llevaban piojos, pues despiojarlos, ¿ok? O sea, para mí era eso, y ver que no tuvieran lesiones visibles en su cuerpo cuando se bañaban, ¿no? Yo no los tocaba, ellos se bañaban, yo les pasaba las cosas y yo cuando los tocaba era cuando les cortaba todo el cabello, las uñas, todo este asunto, ¿no? Que se cepillaran los dientes, etcétera, etcétera. Después de que estaban bañaditos ya cambiaban su apariencia, ¿no? Porque si uno los ve en la calle, yo he visto cómo hay personas que se bajan de la banqueta, lo rodean, porque además de que tienen una mala apariencia, también huelen muy mal. Entonces ya se veían como personas. Y entonces en ese momento el padre llegaba con ellos, ¿verdad? Y les daba ropa limpia nueva de la gestión que le hacía con la gente que hacía el favor de regalar cosas. Les daba todo, zapatos, calcetines, ropa interior, pantalón, suéter, hasta chamarra les tocaba a los chavitos. Ya que estaban presentables, ¿verdad? Se veían como personas, él los invitaba a comer a una fonda que estaba cerca ahí en la Merced, una fonda muy grande. Ya lo conocían ahí, entonces llevaba a los muchachitos y les decía, bueno, pidan lo que quieran comer, ¿verdad? Entonces, pues los niños no lo creían, ¿no? Yo recuerdo el caso de este niño que les digo que me llamó la atención, pidió un pollo completo, ¿verdad? Un pollo completo, así como en las películas de Tintán, que se comen el pollo completo, así, obviamente no se lo terminó. Entonces, toda la comida que sobró la guardaron, la empacaron y se la llevaron. Porque después me dijeron, es que pensamos que no iba a haber comida para otros días, porque es a lo que estaban acostumbrados. Hecho esto, los llevaba a la casa de regreso y había una reunión plenaria con todos los integrantes de la casa hogar, todos los chicos que ya vivían ahí, que estaban en proceso de recuperación, ¿verdad? Se hacían presentes en la reunión y éramos como alrededor de 50 personas ahí, jóvenes, muchos chiquillos, no más grandes de 12 años, ¿verdad? Había uno que otro más grande de 12, a lo mejor eran como 4 o 5, pero la mayoría estaban de los 12 hacia los 5 añitos o menos. Y entonces a los nuevos, a los recién llegados, los ponía hasta el frente, ahí delante de él, y todos los demás, así hasta de los más recientes hasta los últimos, los primeritos estaban hasta el último, ¿no? Pero los chicos recientes ya estaban al frente. Entonces el padre se plantaba delante de ellos y les contaba una historia, esta historia que les quiero contar ahora, que tiene relación con la última imagen que les acabo de mostrar, la del diamante. Y él les decía, esta historia que les voy a contar ahora, decía, hace muchos años en este lugar no había casas, solamente había un terreno muy grande, y en ese terreno muy grande, que era un pastizal, había una gran cantidad de vacas que un niño traía aquí a pastar. Y ese niño era tan pobre que no tenía juguetes. ¿Con qué se entretenía? Bueno, con las majadas secas de las vacas, con su vara, las despegaba del piso, las levantaba y las partía en el aire como si fuera un espadachín. ¿Ok? Ese era su juego, esa era su diversión. Pero todo el día estaba cuidando vacas. Todo el día se la pasaba cuidando vacas. Entonces, en una de estas, ya tardecillo, el niño se ve que se le empieza a hacer tarde, empieza a arrear las vacas, con prisa, con todo este asunto, y en el caminito, por no dejar, levanta una de las majadas con el palito que llevaba, con la vara, y le pega como espadachín, y en ese momento se parte su vara. Y entonces el niño pues va a ver con qué se parte la vara, porque le pesó cuando levantó la majada y se partió la vara. Entonces, cuando se acerca, a ver, encuentra una piedra con brillos que salían de la piedra. Entonces la llevó a su casa, investigando qué era, se dio cuenta que era un diamante. ¿Ok? Obviamente, después de que vendieron el diamante, ese niño dejó de cuidar vacas. Y entonces el padrecito se voltaba con los chicos y les decía, a ver, niños, quiero que se den cuenta que ustedes llegaron aquí a esta casa como ese diamante. Estaban cubiertos de majada, tenían mucha cochinada encima, ¿sí? Todo el desprecio de la gente, el abandono de sus padres,
el abandono de ustedes mismos impide que ustedes se vean como lo que son. Ustedes son un diamante. Y lo que yo voy a hacer con ustedes de vez en cuando es darles una sacudida para que se les caiga toda esa cochinada que traen encima y se den cuenta que ustedes son como ese diamante. Y entonces el padre les preguntaba a los chicos, a los que acababan de llegar, oiga, ¿cuánto cree que cueste un diamante? ¿Cuánto vale? Entonces los niños decían, pues mucho dinero. Y él les decía, ¿y todos los diamantes del mundo cuánto valen? No, pues muchísimo dinero. Y él al final les decía, bueno, ¿y cuánto vale su vida? Y entonces los niños se quedaban pensando. Y finalmente decían, bueno, pues yo creo que no tiene precio. ¿Sí? La vida humana no tiene precio. Entonces, frecuentemente el padre les recordaba que ellos eran un diamante, para recordarles su valor, simplemente el valor que tienen y que a veces las personas que nos cuidan, que nos rodean, no reconocen y nos ensucian. Entonces nuestra labor con la autoestima es sacudirnos de vez en cuando todas esas cosas que nos impiden estar limpios y transparentes. Y fíjense el amor que le tenía este padre a estos niños. Este niño que les digo que llegó con la marquita aquí en la boca, un día se salió, ¿verdad? Y lo pusimos a buscar, no apareció, 2 horas apareció intoxicado severamente. Entonces el padre fue por él, lo tomó a los brazos, lo sentó en la silla y en ese momento el padre se quita el cinturón. Yo pensé que iba a golpear al niño, entonces le digo, padre, y él me dijo, no te metas. Y en ese momento dobló el cinto y se empezó a pegar el padre bien duro, con toda la rabia que tenía, delante del niño. Y el niño en su inconsciencia de pronto levanta los ojos, lo ve y le dice, ya no te pegues, ya no te hagas daño. Y el padre le contestó, bueno, cuando tú dejes de hacerte daño con estas cochinadas, yo dejaré de hacerme daño también con esto. Y ese niño jamás se volvió a escapar, pidió ir a la escuela, terminó la primaria, secundaria, bachillerato, estudió ingeniería y cada año regresa a la casa hogar a devolver un poquito de lo que le dieron ahí, como alguien que vivió en la calle. Entonces quiero que se den cuenta que nuestro amor por la vida, por nuestra persona, es la condición inicial para tener una salud mental bien desarrollada. Bien, papás, pues con esto termino mi plática, espero que les haya gustado y pues dejo el micrófono con la licenciada Mariela, agradeciendo grandemente la invitación y a la comunidad de Aparicio por su atención. Y de ahí